Buenas tardes, soy el doctor Ramos, coordinador de posgrado de dermatología en el Hospital Cayetano Heredia. Nuestra residente de último año, residente cuarto año, María Alejandra Clavijo, va a hablar sobre un tema importante, sobre fotoprotección y fotoeducación. Recordar que esto es tanto en invierno como en verano. Paso pues a darle la palabra a nuestra residente para que dé su exposición. Gracias, doctor. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de fotoprotección y fotoeducación. Entonces, para hablar de fotoprotección y fotoeducación es importante saber que la radiación viene del sol y dentro del espectro electromagnético de la luz sabemos que tenemos desde rayos cósmicos hasta ondas de radio y todo eso tiene una energía y una frecuencia, ¿no? Una longitud de onda y una frecuencia. El sol tiene dentro de la luz ultravioleta, la luz visible y los infrarrojos, que es la radiación solar, que también se traduce en radiación UVA, UVB y UVC. Pero el UVC, lo bueno de esto es que el 100% es absorbido por la atmósfera. Por lo tanto, solamente va a traspasar la UVA y el UVB, que es lo que causa daño en nuestra piel. Entonces, algo que es importante es que todo en esto se tiene una medición. ¿Cómo se mide la intensidad de la radiación ultravioleta? Bueno, hay factores que influyen como la distancia que estamos al Sol, la latitud, la altitud, la nubosidad o la reflexión del suelo. Por lo tanto, si alguien se encuentra, por ejemplo, a mayor altura, le va a caer la intensidad del Sol en una mayor cantidad que alguien que esté a nivel del mar. Por ejemplo, si estamos ante un clima nublado en invierno, más del 90% o sea, el 10% se retiene en las nubes y el 90% puede pasar esta. También es importante las horas. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, recibimos la mayor cantidad de radiación, que es el 60%. Y mientras más vamos subiendo en altura, con cada 300 metros de altitud va incrementando un 4% de la radiación UV. Asimismo, si estamos, por ejemplo, en la arena, en un día soleado, así nos pongamos bajo una sombra, bajo una sombrilla, la radiación del sol también puede reflejarse tanto en la nieve y en la arena, como por lo tanto también nos va a caer esa radiación a nosotros, ¿no? Y estando en el agua, a 1,5 metros de profundidad, también nos va a caer un 40% de la radiación solar. Así que en todo momento nos cae la radiación y es por eso que es muy importante la fotoprotección. Entonces, esto me pareció muy interesante ya que en un día de invierno, por ejemplo acá en Perú, vemos cómo la intensidad de la radiación se puede ver de diferentes colores, donde la más alta es la radiación morada que está en el medio. ¿Y quiénes son los que tenemos mayor radiación? Los que estamos en la línea, alrededor de la línea ecuatoriana. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estas fotos que ven abajo de Perú, España y Alemania, es en un mismo momento, que fue julio de este año. Si nosotros tomamos una foto, cómo está la radiación en julio, donde supuestamente nosotros estamos en invierno aquí en Perú, miren cómo está en Alemania y España siendo verano, nosotros tenemos una radiación mucho mayor que los otros países como España y Alemania. Entonces, para esto existe la piel como una barrera, tanto las uñas, tanto el pelo y la piel en sí, ¿no? Recordemos que la piel también nos ayuda como barrera mecánica, ya que la radiación puede reflejarse, difundirse, absorberse o transmitirse por la piel. Entonces, si nosotros nos exponemos bajo el sol, nosotros podemos nos puede llegar la radiación UVB, que va a pasar hasta la zona de la dermis superficial, la radiación UVA, que va a ir un poco más profundo entre la dermis y la hipodermis, la radiación visible, que va a llegar a la dermis, y la radiación infrarroja, que lo que más nos va a generar es calor. Entonces, de todo esto, el 20% va a llegar a la epidermis y el 10% a la dermis. Y esta radiación lo que va a causar son cambios celulares como la proliferación, la apoptosis, la inmunosupresión, la mutagénesis y la carcinogénesis, que les voy a explicar en unos momentos. Entonces, por ejemplo, algo que está súper de moda es ponerse de un color más bronceado, y es por eso que existían diferentes drogas, es más, que se llamaba el Barbie Drug, que son inyecciones para inducir esta respuesta de nuestro cuerpo a la radiación. Pero sabemos ahora que esto genera un daño.
Por ejemplo, el daño que se produce puede ser agudo o crónico. Dentro del agudo tenemos el eritema, la fototoxicidad y el empeoramiento de las condiciones preexistentes. En cambio, crónicamente vamos a tener desórdenes pigmentarios, fotoenvejecimiento y cáncer. Por ejemplo, esto es el eritema y las quemaduras solares que todos podemos tener, sobre todo los fototipos del 1 al 5. El fototipo 1 son los pacientes que vamos a ver que usualmente tienen pelo, son pelirrojos, tienen ojos claros, la piel más blanca. Estos pacientes tienen más tendencia a hacer un eritema y quemaduras solares que los que tenemos una piel un poco, por ejemplo, los latinos, que tenemos la piel un poco más oscura. ¿Y esto por qué se da? Porque nosotros tenemos mayor cantidad de melanina. Y al producir esta mayor cantidad de melanina, la melanina también actúa como un factor de protección. Por lo tanto, estos pacientes, estas personas que tengan la piel más clara, no van a pasar a un proceso de bronceado, sino que directamente van a generar un eritema y una quemadura solar cuando están bajo el sol, lo cual aumenta el daño crónico. También tenemos la fototoxicidad, que esto puede ser tanto, hay pacientes que se pueden aplicar una crema que vuelve su piel más sensible y al exponerse al sol generan esta fototoxicidad, como pueden ver en la foto de la izquierda. O pacientes que, por ejemplo, están con antihipertensivos, con protectores gástricos como el omeprazol, que también son medicamentos que van a inducir que cuando se expongan al sol, también su piel se vuelva más sensible, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos frente a un paciente que tenga esta clínica, también es importante preguntar sobre estos factores. También la radiación causa un empeoramiento de condiciones preexistentes, como la rosácea, como podemos ver en la imagen de la derecha, y de hecho el sol también induce la producción de fimas, que son engrosamiento, por ejemplo, en la zona de la nariz, de la frente, del mentón, en estos pacientes que tienen rosácea. También genera un daño o aumenta la enfermedad en pacientes con lupus, dermatomiositis, o hay enfermedades que, es más, el sol activa ciertas sustancias que, como es en el caso de la porfiria, ¿no? Que se da justo en las lesiones en zonas fotoexpuestas por este compuesto que está en la sangre y se activa con el sol, estos anticuerpos. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que funciona la piel como un efecto de barrera. La melanina, que es sintetizada por los melanocitos, que son las células que están en la capa basal de nuestra piel, tenemos nosotros dos tipos de células, que son los melanocitos y los queratinocitos. Los melanocitos son los que van a hacer esta formación de melanosomas, de melanina, que es lo que nos va a generar el pigmento de la piel. Por lo tanto, esto, como ven, hace como una unidad que se llama unidad melanoepidérmica, que lo que va a generar es que esta melanina vaya a diferentes partes de los queratinocitos y pueda llenar más superficie de esta melanina a los queratinocitos para que actúe como, por así decirlo, como una sombrilla, como una barrera. Y así no tengamos tanto daño ocasionado por el sol. Pero igual, el sol nos puede causar hiperpigmentación postinflamatoria, melasma, efélides o pecas, y léntigo solar que puede estar en el rostro y luego en la zona del dorso de las manos. Y este léntigo solar, por ejemplo, es muy frecuente. Y luego este léntigo sigue con el estímulo solar y puede convertirse en algo que se llama queratosis seborreicas, que ya son unas placas un poco más grandes, más oscuras, ¿no? Que de hecho son tumores benignos, pero igual genera una molestia en el paciente también. El fotoenvejecimiento. De por sí, para saber qué es el fotoenvejecimiento, tenemos que saber qué es el envejecimiento per se. Y esto es un proceso inevitable que resulta en el adelgazamiento de la piel, la sequedad, arrugas y hay una atrofia dérmica, que como hemos visto es la segunda capa de la piel. El fotoenvejecimiento es apresurar este proceso, el cual ya es natural, ya tiene un tiempo, pero apresurarlo por el daño solar. Entonces, ¿qué radiación es la que más nos va a causar el fotoenvejecimiento? La radiación UVA. Y esto es el que se va a ver con arrugas, la depresión en zonas del rostro, etc. ¿Y por qué es que tenemos este daño? Porque el sol induce la liberación de especies reactivas de oxígeno que van a actuar a nivel de la mitocondria causando este daño del ADN. Y también va a inhibir la señalización del factor de crecimiento transformador beta. Entonces, ¿qué es lo que va a generar el sol?
en el contexto del fotoenvejecimiento, que aumenta la producción de metaloproteasas, que es lo que va a generar el engrosamiento de la piel, que la piel se vea más dañada y va a disminuir la renovación celular. Y esto es importante porque, por ejemplo, cuando hacemos algún procedimiento estético o algún procedimiento, alguna cirugía en algún paciente en una zona fotoexpuesta, el inducirse luego esto, el paciente al sol, sin haber, sobre todo en los 3 primeros meses donde sea la cicatrización de la piel, va a hacer que ésta se enlentezca y no sea adecuada, ¿no? Es por eso que muchas personas prefieren hacerse algún procedimiento cuando no haya tanta radiación solar para evitar la hiperpigmentación posinflamatoria o que no haya una buena recuperación de la piel posterior a un procedimiento. Entonces, si nosotros tomáramos una biopsia de piel, que es algo que nos ayuda mucho con respecto en la dermatología, para ver cómo es que está la piel y las capas de la piel, si nosotros tomáramos una biopsia de piel, nosotros podemos encontrar que efectivamente hay una disminución del colágeno, hay una ruptura de las fibras elásticas, que son lo que nos da este soporte y la densidad a la piel. También es importante reconocer que el sol nos puede causar una fotocarcinogénesis. ¿Y por qué se da? Porque hay una alteración genética inducida por el sol que rompe nuestro ADN y eso nos genera que luego en la producción de proteínas, etcétera, ya no se produzcan bien las proteínas, los oncogenes que son nuestros guardianes, por así decirlo, del ADN, también se ven alterados cuando hay una radiación intensa y sobre todo no solamente intensa de un día, sino es algo crónico, ¿no? Pacientes que se han expuesto al sol desde muy temprana edad no se han fotoprotegido, han salido a horas donde la radiación era mayor, tienen este potencial de generar algún tipo de cáncer en el futuro. Entre estos está el melanoma, que se puede ver como una lesión pigmentada en el rostro, el carcinoma vasocelular, que podría aparecer como un granito, como en la foto de la izquierda, o tener ya ser un poco más aparatoso, como más pigmentado, como el de la zona de la foto de la derecha. También el carcinoma epidermoide, que se puede ver con esta queratina, a veces se puede ver verrucoso en zonas fotoexpuestas. Y también podemos ver que no solo la radiación UVA nos puede generar esto, sino la radiación UVB nos puede generar mayor pigmentación. ¿Y cómo nos protegemos? Algo que es importante es saber que hay un conjunto de medidas que van a permitir limitar el daño cutáneo que nos induce la radiación solar. Entre estos está la fotoeducación, la fotoprotección mecánica, la fotoprotección farmacológica. La fotoeducación es poner en práctica una relación saludable con el sol. Porque nosotros tampoco es bueno decir, bueno, el sol es súper dañino. En verdad, como les he mostrado, la radiación solar tiene un rango muy, muy grande de una longitud de onda. Pero, por ejemplo, hay algo que se llama fototerapia, que es de toda la radiación que nos da el sol, la energía, solo sacamos la banda que es saludable y eso le podemos dar, le damos a algunos pacientes como pacientes con vitíligo, psoriasis, pitiriasis liquenoide crónica, entre otras cosas, ¿no? Entonces, tampoco es estigmatizar que el sol es dañino, es importante ser saludables con el sol porque también es una fuente de vitamina D, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo claro. ¿Y qué es lo que tenemos que evitar? Evitar el sol entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, buscar siempre una sombra adecuada y una dieta alta en carotenos que nos van a ayudar como antioxidantes. La fotoprotección mecánica es siempre usar sombreros, sombrillas, ropa de trama cerrada de colores oscuros, porque el oscuro va a hacer de que no nos llegue la radiación solar a nosotros, no nos cause el daño. Y usar gafas oscuras porque sabemos que el sol también se refleja en la nieve, en la arena, en el piso y nos puede caer en la zona ocular. Eh, y la fotoprotección farmacológica es usar un fotoprotector. ¿Qué es un fotoprotector? Es un preparado tópico que contiene filtros solares que absorben, dispersan o reflejan la radiación. Sabemos que en el mercado hay muchos fotoprotectores de diferentes SPF. Y seguro se pueden preguntar qué significa el SPF y qué significa los filtros que hay de UVA y UVB.
Bueno, sabemos que en el mercado hay diferentes tipos, SPF 8, 10, 20, 30, 50, hasta 100, ¿no? Entonces, algo que es importante es, ¿qué significa este valor? ¿Qué significa el SPF? Bueno, el SPF en inglés, traducido, es un factor de protección solar. Y lo que nos dice esto es un valor que nos dice cuánto nos va a proteger del sol. Y por eso uno diría que, bueno, el SPF 100 nos va a dar un 100% de protección, pues eso es mentira. Ni el 100 nos va a dar un 100% de fotoprotección. ¿Y esto por qué? Porque esto es una ecuación, nada más. El número que se le pone en el fotoprotector en la zona de adelante, al momento que lo venden, al momento que está en las farmacias, por ejemplo, ¿no? SPF 15. ¿Qué significa 15? Que es un quinceavo de la radiación UVB va a llegar a mi piel. Por lo tanto, este fotoprotector, haciendo la corrección y todo, es que me va a proteger un 94%. Si encuentro un fotoprotector que dice FPS 30, que significa que es un 30avo de la radiación de UVB va a llegar a mi piel y así sucesivamente. Entonces, si ustedes ven, entre un quinceavo y un 1 sobre 100, que es lo que más vemos, solo nos va a llegar a una protección de un 99%. Entonces, ningún fotoprotector me va a cubrir un 100%. ¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, nosotros si pusiéramos, nos ponemos un fotoprotector en la mano, por ejemplo, 5, 10, 15, 30, 45, diferentes FPS en la mano y nos exponemos al sol, ¿qué es lo que va a pasar? Que a 2 horas, estando expuestos en el sol, el primero que se va a poner rojo es en el SPF 5. Entonces, mientras más subimos el factor de protección solar, es cuánto más me va a proteger del sol en tiempo. Por lo tanto, nosotros podríamos comprarnos un FPS 15, sí, pero ¿cómo tendríamos que utilizarlo? Más seguido que un SPF 50, 60. Tendríamos que hacer la reaplicación antes que comprar uno de un SPF mayor. Pero la protección es la misma, solamente que se tiene que renovar más, en tramos más cortos, ¿no? En vez de cada 2 horas, que es cuando se empieza a dar la dosis eritematosa mínima, que es cuando nos ponemos rojitos, nos tiene que ser mucho antes que eso. ¿Y qué significa? También cuando a veces encontramos en los fotoprotectores, no solo dice SPF, sino dice PA+, PA2 cruces, PA3 cruces, es la dosis de pigmentación mínima, que es así como nos podemos poner rojitos, nos podemos pigmentar, ¿no? Y eso es lo que mide este PA+. Y esto se mide con la radiación UVA, a diferencia del SPF que se mide con la radiación UVB. ¿No? Entonces, como vemos en el mercado hay diferentes tipos pero lo importante es reconocer, por ejemplo, a mayor estrellas tenga esta clasificación del UVA, mayor va a ser la protección. Si vemos más cruces de PA, mayor va a ser la protección porque significa que también nos protege contra la radiación UVA. Entonces, como sabemos, los ingredientes dentro de los fotoprotectores pueden ser siliconas, pueden ser acrílicos, pueden ser ésteres, emolientes, etcétera, y eso es lo que va a generar la cosmética del fotoprotector. Y también tenemos los ingredientes activos que en sí son los filtros solares, tanto orgánicos como UVA, orgánicos, UVB, etcétera, biológicos, minerales. ¿Y qué es lo que cambia? O sea, ¿por qué hay tanta diferencia? Porque al tener una molécula más pequeña, vamos a ver que puede ser más cosmético porque la molécula es más pequeña, no se nota, se difumina muy bien con la piel, pero que puede causar que la molécula sea muy pequeñita, que en pacientes que tienen la piel sensible, esa molécula puede penetrar. Entonces ahí sí puede causar un mayor ardor o incomodidad en el paciente. Por ejemplo, si la molécula va siendo más grande, difícil que penetre porque los poros de la piel van a ser un poco más chicos que estas moléculas, entonces se va a quedar en la superficie y por lo tanto lo que va a hacer es que rebote por la misma molécula, va a rebotar la radiación solar y esa es la manera en la que nos van a proteger. Y también hay otros fotoprotectores que van a ser mucho más grandes. Lo bueno es que, por ejemplo, estos son los fotoprotectores que a veces se notan, los pacientitos se pueden quedar así blancos de usar el fotoprotector, se nota. Es menos lesivo en la piel porque no va a penetrar, em, y también va a hacer que rebote, o sea, va a generar dos tipos de protección, ¿no? Como barrera y también va a hacer que rebote en la radiación solar,
Pero a veces cuando la molécula es más grande, no, o sea, hace que todavía se penetre un porcentaje de la radiación solar, ¿no? Y algunos absorben, algunos tipos de fotoprotector también absorben la energía, y por ejemplo en pacientes que tienen rosácea o dermatomiositis o lupus, el calor que absorbe el fotoprotector hace que les queme un poco más la piel. Y es por esto la importancia de elegir un buen fotoprotector e ir con un especialista para que puedan ser orientados. Entonces, dentro de todos los tipos de fotoprotectores que hay, esos son los filtros que existen. Y eso también es importante porque hay alergias que tienen los pacientes que hay que hacer una buena historia clínica al momento de indicar un fotoprotector, porque algunos pueden tener reacciones cruzadas con otros medicamentos, ¿no? Y nosotros podríamos decir, bueno, la radiación solar, los filtros de fotoprotección nos protegen desde más o menos 400 a los 780 nanómetros, ¿no? O sea, perdón, de 280 a los 400 nanómetros. Pero, ¿qué pasa con este rango que no está supuestamente cubierto por los filtros, ¿no? ¿Quién nos protege sobre esa radiación que falta entre 400 y 780 nanómetros? Pues esta corresponde a la luz visible, y uno podría decir, ¿pero la luz visible nos hace daño? Bueno, la luz visible se encuentra, por ejemplo, en las computadoras, se encuentra en todos los aparatos electrónicos, y eso también nos genera un fotodaño. Hay dermatosis agravadas por luz visible, como el melasma, la hiperpigmentación postinflamatoria, el líquen plano pigmentoso, y fotodermatosis con espectro de acción en el rango de luz visible, como la porfiria cutánea, la urticaria solar y la dermatitis actínica crónica. Entonces, ¿cómo nos protegemos de esta luz visible? Con los fotoprotectores tintados. Cuando el fotoprotector tiene o sea, tiene un color que en verdad es por el óxido de hierro, y este puede tener, dependiendo de, por ejemplo, la mezcla que se haga del óxido de hierro, la cantidad que se le pone, el fotoprotector puede variar entre amarillo, rojo, negro y la combinación de esta para poder lograr un fotoprotector que se acomode al tono de nuestra piel. Ahora, bueno, ahora en la actualidad, mucho ha pasado que le están agregando un tipo de filtro que también ayuda a la luz visible y que no tiene color, ¿no? Eso es algo nuevo. Entonces, también es importante saber cuáles son los filtros que actúan contra la luz visible, y que, por ejemplo, en los pacientes que no les gustan los fotoprotectores tintados, ¿no? Pero cuando nosotros tratamos alguna dermatosis como hiperpigmentación postinflamatoria o melasma, el uso de fotoprotectores pintados es algo muy favorable en ellos. Y recomendaciones, ¿cómo se usa el fotoprotector? Lo primero es, con 2 dedos de la mano, poner 2 tiras del fotoprotector en cada dedo, y eso es para todo el rostro. Normalmente es 1 onza, o sea, 28,5 gramos para cubrir las zonas expuestas, pero obviamente nadie se va a poner a cuantificar la cantidad de gramos que se pone en fotoprotector. Entonces, esa es una regla un poco más simple. Y es importante, de acuerdo, como les comenté, de la dosis eritematosa mínima, es reaplicar cada 2 horas el fotoprotector, porque es lo que nos va a cubrir, de acuerdo al FPS. Y también después de sudar o nadar, porque ahí se va el fotoprotector, ¿no? Cuando uno se mete a la piscina, cuando hace deporte y suda, etcétera. Dentro de las recomendaciones también vemos que en el mercado hay tipo spray, loción, emulsión, crema, barras, ¿no? Entonces, es importante saber cuántas pasadas, por ejemplo, hay en cada uno de estos fotoprotectores, que usualmente son 4 pasadas. Tiene que quedar 1 milímetro de fotoprotector de densidad en la zona de la piel. Cuando usamos sprays es importante no ponerlo directamente en la zona de los ojos porque puede causar irritación. Cuando estamos en algún lugar abierto, usarlo de 15 a 30 centímetros de distancia, y luego sobar o ponerlo en la mano y con la mano aplicar el fotoprotector, ¿no? Y esto es algo muy importante que, por ejemplo, también está en las playas. De hecho, en la universidad
También tenemos uno de estos, que es una medición de a cuánto de la radiación estamos, ¿no? En las playas, por ejemplo, también vemos que existe alguna bandera o algún número. Bueno, el número y el color nos ayuda a entender a qué grado de radiación estamos, ¿no? Si estamos en moradito, en rojo, en amarillo, en naranja, en verde, ¿no? Y de acuerdo a eso es la fotoprotección que necesitamos. Estamos obviamente en morado, como ya les mostré que nuestro país tiene en todo el año. Es importante siempre salir con un fotoprotector, aplicarlo 15 minutos antes de salir y, sí, y reaplicarlo cada 2 horas, ¿no? Y bueno, eso fue la presentación de hoy.